Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con este tema tan interesante y tan actual que ahora nos reúne. Voy a compartir la presentación. ¿Me pueden indicar si se visualiza correctamente? Sí, maestra, todo muy bien. Bueno, vamos a comenzar a este tema tan interesante en el paciente oncológico. Como bien nos presentaron o me presentaron hace rato, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces todas sus preguntas van a ser referente a esto y voy a tratar de responderlo. Primero, también las preguntas y los comentarios que ustedes tengan, como bien lo comentaron, pueden ser ingresados en esta plataforma, y al final de toda la sesión voy a tratar de responderla y de compartir experiencia con ustedes. Espero, o sea, así sea. Bueno, también, aunque yo trabajo en cancerología, no trabajo bajo ninguna compromiso comercial o intelectual acerca de esto. Lo recabado de esta presentación ha sido evidenciado por la evidencia científica disponible actualmente, así como las experiencias que he tenido durante el tratamiento y la atención del paciente oncológico. Así que no recibo ningún patrocinio comercial por ninguna de las marcas que comente o alguno de los requerimientos que se comenten. Bueno, aclarado esto, vamos a iniciar con el objetivo de la plática, que va a ser proporcionar las directrices basadas en evidencia para la evaluación de la desnutrición en el paciente con cáncer. ¿Por qué lo pongo así desde un inicio de la desnutrición? Porque es lo que más nos va a ocupar en el paciente con cáncer, como sabemos, y en esta plática vamos a hacer énfasis sobre la nutrición clínica. Entonces, a veces ocupamos mucho diversas experiencias acerca de la dietoterapéutica del paciente con cáncer, y tratamos de hacer la mejor intervención, tratamos de hacer el mejor esquema de tratamiento, y nos olvidamos un poco de la desnutrición, que es el primer objetivo que tiene un nutriólogo clínico. Y en segundo, yo sé que también hay aquí dentro del auditorio dietistas, dietólogos, nutriólogos. Entonces, vamos a unir esta parte de siempre dirigido a la desnutrición. Es algo que nos ocupa en la parte clínica y también en la parte de servicios de alimentación, del comedor, siempre dirigirnos a esa parte, y sobre todo en el paciente con cáncer. Vamos a dar pautas muy generales, también por padecimiento o por diferentes tipos y subtipos de cáncer, pues también hay evidencia científica que a diferentes tipos de cáncer o sublocalizaciones topográficas y morfológicas les funciona algo de mejor manera. Entonces vamos a dejarlo ahorita un poco más general en esta parte, y más adelante también les invito a revisar específicos de acuerdo al paciente que se tenga, o si no, también podríamos organizar otra plática acerca de un cáncer en específico. Ahorita va a ser de manera general. Evaluar la ingesta de proteínas para evitar la sarcopenia. La sarcopenia es una complicación de también el paciente con cáncer, pero también es un factor pronóstico, pero también es un factor etiológico, pero también es un factor prevenible. ¿Y qué me refiero a etiológico? No quiere decir que per se por la sarcopenia nos dé cáncer o de cáncer. No. Sin embargo, por la sarcopenia puede averiar o también complicar más bien la desnutrición. A eso me refiero con factores etiológicos. Como les decía, nos vamos a dirigir hacia la desnutrición en el paciente con cáncer y no al revés. También el evaluar el consumo de energía y otros nutrimentos esenciales, también vamos a ver esa parte. Y bueno, también como tercer punto para lograr esta plática va a ser el soporte nutricional, siempre y cuando se necesite, de acuerdo a los hallazgos de la evaluación nutricional. Esta plática va como primer paso esta evaluación del estado de nutrición. Entonces, sabemos que el cáncer es una de las enfermedades ya considerada crónico-degenerativas, pero también con un componente inflamatorio. De acuerdo como les comentaba, a la localización y al subtipo, puede ser considerada esta
tercera, cuarta causa de muerte, dependiendo de la epidemiología del país, también dependiendo del sexo. Ahí es donde también se va a diferenciar entre hombres y mujeres. A los hombres les da un tipo de cáncer distinto que al de mujeres y a los niños les da también un tipo de cáncer distinto. Entonces, ahí vamos a hacer las primeras connotaciones. Por ejemplo, aquí en México y a nivel mundial, el cáncer de mama es el más prevalente, junto con el cervicouterino en mujeres. En hombres está el de próstata, pero también ya figura el de pulmón, el gástrico. Y en niños, pues sabemos que la primera afección de cáncer es las leucemias. Entonces, va a depender también de nuestro tipo. Sin embargo, el proceso de atención nutricional debe ser aplicado en todo paciente que se recibe como ingreso o como ingresante a nuestras áreas, a nuestra sala o nuestro departamento. El tamizaje nutricional va a ser el inicio de esta evaluación o este proceso de atención nutricio, el diagnóstico, el seguimiento y la intervención. Como ahorita ya comenté, vamos a iniciar con la parte de la evaluación. Y bueno, para identificar esto vamos a utilizar distintos tamizajes. Esta es una de las guías que les envié, espero les haya llegado y si no, a lo mejor al final de la sesión se las harán llegar, en donde nos dice primero que lo importante de evaluar va a ser el screening. El tamizaje nos va a dar pauta para saber hacia dónde dirigir la evaluación que vamos a buscar y sobre todo sabemos que en la clínica a veces se tiene poco tiempo, entonces priorizar los pacientes no significa que uno sea más importante que el otro, pero sí vamos a priorizar y hacer más eficaces los recursos que tenemos y las herramientas, sabiendo que un paciente que esté en desnutrición severa, vamos a priorizar las herramientas a la parte de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento, y un paciente que a lo mejor salga en bajo riesgo, vamos a poder tener un poco más de tiempo para seguir evaluando. Sin embargo, este proceso va a ser continuo y mucho más. Yo sé que hay muchísimas patologías de origen o inflamatorio que también tienen un componente de catabolismo. El cáncer es de las primeras en darnos esto, entonces también vamos a tener que volver a reevaluar periódicamente, dependiendo del estadio en que nos salga, del tipo de cáncer. Se recomienda una vez al mes, dependiendo también del tipo, de un mes a 15 días. Y ya a los pacientes de bajo riesgo que tengan, por ejemplo, un tumor in situ, pues ya se recomienda un seguimiento más de hacia los 3 meses. Entonces es lo que vamos a iniciar con la evaluación y el screening inicial. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación o este screening? Bueno, aquí les presento un caso clínico. Esto es para que vayamos ahí discutiendo, anotando lo más relevante. Lo voy a leer y espero ustedes me puedan seguir con la vista para que ahí puedan hacer sus anotaciones y al final discutamos en la evaluación. Este paciente es el ingreso de un hombre de 62 años. Su diagnóstico es de cáncer colorectal estadio 3. El paciente presenta sarcopenia, disminución significativa del apetito y una pérdida de peso de 12 kilos en los últimos 13 meses. También es reportada una pérdida de masa muscular, especialmente en miembros inferiores, lo que ha afectado su movilidad. Entonces también tenemos ahí otro punto. El MC se encuentra en 32 kilos por metro cuadrado. De antecedentes heredofamiliares patológicos, el padre reportan que tiene hipertensión arterial sistémica y la madre un cáncer de mama. En antecedentes patológicos, el paciente presenta diabetes tipo 2, mal controlada desde 2008 y ha sido recientemente sometida a una anastomosis de colon como parte de su tratamiento quirúrgico. Es decir, ya recibió una terapia, ahí puede ser adyuvante o coadyuvante, ¿no? Entonces, ahí tenemos los puntos importantes. Enseguida, vemos sus laboratorios después del posoperatorio de esta anastomosis, la glucosa en 220, elevada, la albúmina disminuida, un poco baja, los triglicéridos en 220, un poco elevados, el colesterol en 250. El índice de creatinina cistatina indicada de sarcopenia. Los medicamentos a los que hay actualmente durante la hospitalización tiene es la metformina o está consumiendo metformina. También tiene
o está aplicándose insulina de acción rápida según los requerimientos para el control de picos de glucosa postprandial. También está suministrado por antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor postquirúrgico y antieméticos, perdón, ondansetron 8 miligramos cada 8 horas. Está planeado para la quimioterapia donde ha recibido su primer ciclo. Esta es el Folfox, oxaliplatino, con leucovorina y 5 de uracilo, perdón, programado cada 2 semanas. Entonces ahí estamos sabiendo que ya está recibiendo el siguiente tratamiento y se está monitoreando para detectar efectos secundarios, puede ser la neutropenia, las náuseas y las alteraciones gastrointestinales. Es decir, ahí se está monitoreando para ver si hay una toxicidad a la quimioterapia como parte de su primer ciclo. Entonces ahí ya tenemos unas, como dirían ahora, red flags o unos puntos rojos de acción en los que nosotros ya como primera instancia vamos a poder dirigir la evaluación a buscar un poco más, ya sea de evidencia, de soporte y también hacia dirigirnos hacia el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Pero durante la evaluación ya tenemos ahí los focos rojos. Bueno, entonces a este paciente se le solicita una interconsulta nutrición clínica, donde se nos presenta con una evaluación nutricional, en donde se nos indica la pérdida de masa muscular confirmada mediante una evaluación física, es decir, con un dinamómetro hicieron la fuerza de agarre reducida y un análisis de bioimpedancia. En el hospital o aquí en el INCAN, en cancerología, nosotros tenemos la vía, pero ahorita vamos a ver un poquito más de opciones para analizar esto. El estado funcional es descrito como limitado con una disminución en la capacidad para realizar actividades diarias debido a su debilidad muscular. Y el apetito pues severamente disminuido con una ingesta calórica insuficiente, menor al 50% de lo recomendado en los últimos 5 días. También vamos a evaluar un poco de la ingesta con un peso actual, hay que anotarlo, 85 kilogramos y un peso habitual de 97. Entonces ahí vemos una pérdida de peso. Bueno, vamos a iniciar el análisis crítico de este caso. ¿Cómo se iniciaría la evaluación del estado nutricional? Algunas guías nos marcan que lo hagamos con GLIM. GLIM sabemos que es un tamizaje, pero también es un diagnóstico de la desnutrición. Algunas otras guías o aquí mismo también nos sugiere que si nosotros en nuestro hospital tenemos al alcance NRS, lo hagamos, o también si tenemos la evaluación global subjetiva, la hagamos. Ahorita vamos a describirlo con GLIM porque eso es lo que ahorita marca las guías. Entonces tenemos esta parte de si tenemos sarcopenia, que el expediente nos indica que sí, pero esta puede ser evaluada ya sea mediante la bioimpedancia, si tenemos DEXA, si tenemos la tomografía computarizada o el ultrasonido. Ahora, también sabe que si no se tiene, aquí como lo podemos ver en el algoritmo, si no lo tenemos, podemos ver esta parte de la circunferencia de pantorrilla o media del brazo, la circunferencia media del brazo, una evaluación física, es decir, ahí empezamos a buscar en oculares, también en cachetes, en cara, en sobre todo clavículas, donde podemos ver más marcada la disminución, y también en costillas, sobre todo la última costilla. Entonces ahí podemos iniciar nuestra evaluación física si no contamos con ninguno de los otros métodos de evaluación, buscando intencionadamente la sarcopenia, que ya es reportada, pero tenemos que tener la evidencia. ¿Cuánto de ella? Una sarcopenia ligera, una sarcopenia severa. Después de eso decimos, bueno, sí fue identificado, de acuerdo también a la etnicidad, al sexo, y si es identificada, podemos confirmar el diagnóstico de malnutrición. Y si podemos decir, pues creo que sí, nos vamos a la evaluación completa, como la hacemos con todos los indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos y de estilo de vida, y también la fuerza de agarre. Estos son algunos ejemplos que encontré muy interesantes. Hay diversos metaanálisis que ya evalúan por tipo de quimioterapia y por tipo también de disminución de la fuerza, digo, la masa muscular, perdón, no la fuerza, la masa muscular. Entonces, de este lado, si lo observan, tenemos aquí por tipo eh, de quimioterapia y también por tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer
el cáncer de mama, el cáncer hematológico, el cáncer también colorectal, el gastroesofágico, el de cabeza y cuello, si están mezclados. Entonces aquí nos marca la supervivencia por tipo de cáncer y quimioterapia, que eso es algo muy interesante. Y aquí los valores del índice también para la evaluación de la masa muscular. Por ejemplo, aquí tenemos el medio de circunferencia menor a 33 centímetros en hombres y menor a 32 en mujeres. En algunos países, por ejemplo, aquí en México hay unos estudios donde se ha evaluado por etnicidad y son pequeños y esas tablas se pueden comparar. Digo, no es lo ideal porque tendríamos que tener estudios más grandes para poder hacerlo, pero nos pueden dar una guía. O mismo el VIA o el mismo el DEXA nos puede dar también una interpretación, pero siempre acompañada de una evaluación de, de ojo clínico, de análisis físico, como lo que les comentaba hace rato. Entonces ahí podemos triangular la información. Bueno, el DEXA, la bioimpedancia, la circunferencia ya me dio una cosa, yo estoy viendo otra cosa, y entonces triangulamos para poder seguir haciendo la evaluación, sobre todo en esta parte de la masa muscular. Algunas guías, estas ESMO de la European Society for Medical Oncology, son muy ilustrativas, traen varios bosquejos, también lo dividen por tipo de cáncer y también con lo que les comentaba, recomiendan que si tenemos MOST, NRS, el MNA, el que tengamos al alcance o el que se suministre en nuestro hospital y que sea evaluado como un tamizaje de inicio. Después de eso nos lleva a una serie de indicadores o de evaluaciones necesarias para complementar, que vamos a ver enseguida. Y después, pues también iniciar la intervención a tolerancia. Eso es muy importante, ¿no? Lo que les comentaba, el paciente con cáncer es uno de los pacientes más dinámicos, es decir, un día puede estar muy bien, al otro día no, al otro día cambia su tratamiento o va a pasar por distintas fases, desde el diagnóstico hasta la cirugía o remoción del tumor, si es posible en tumores sólidos, la quimioterapia o si van a utilizar una terapia como radiología para disminuir el tamaño del tumor. Y también es muy importante la sobrevida del paciente. A veces, yo sé que es algo lamentable, pero a veces queremos intervenir en pacientes con estadio 3B, 4, en los que ya están dirigidos a cuidados paliativos y donde debemos dirigirnos más a la calidad de vida, más que una intervención de sacarlo de la desnutrición. Las intervenciones deben ser dirigidas al estilo o a la calidad de vida. Por eso aquí en la primera parte del algoritmo nos dice si el paciente va a vivir al menos o tiene una esperanza de vida mayor a 3 a 6 meses, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver. Pues si no, este es otro tema, pues podemos ahí incidir directamente en los síntomas que tiene, en las molestias que tiene y pues tratar de reevaluarlo cada cierto tiempo, de 3 a 3 meses o menor a 3 meses, dependiendo de su estado y de su desnutrición encontrada. La antropometría. Entonces, pensando en el caso de hace rato, ¿qué indicadores vamos a tomar en cuenta? ¿Y cómo se relacionan esto, la sarcopenia y la quimioterapia? Bueno, también hay bibliografía que nos marca o referencia de estudios que nos marcan que entre menor sea la sarcopenia, es decir, mejor funcionamiento de masa muscular o porcentaje de masa muscular, al paciente le va a ir mejor recibiendo la quimioterapia y va a tener menos efectos secundarios. Entonces, también puede ser una meta desde el día 1 y empezar a intervenir. Por eso es muy importante evaluar la sarcopenia. Aquí está alguno de los indicadores que les decía, si es que ustedes cuentan con vía o también si cuentan con el IMC. Creo que el IMC es bastante útil en este tipo de pacientes. Bueno, el IMC es muy controversial en otro tipo de pacientes. Sabemos, por ejemplo, los pacientes con síndrome metabólico o los pacientes con diabetes que nos dicen, o los pacientes que evaluamos desde la nutrición deportiva, ¿no? Porque no distingue entre grasa, no distingue comportamientos, no distingue masa muscular. Entonces ahí el IMC puede ser controversial. Pero en este tipo de pacientes donde hay una disminución de la masa muscular, pero también hay un incremento de la masa adiposa o la adiposidad,
pero que también nos va a funcionar como un factor de protección. Como al inicio vieron, el paciente estaba perdiendo bastante peso y aún así se mantenía en un IMC de obesidad. Entonces, la pérdida del peso del paciente era mayor al 10% en 3 meses y también su IMC era arriba de 28. A ojo de buen cubero podemos irnos al índice y ver que está en un 3. Aún así, con su incremento de masa adiposa o de adiposidad, aún podemos ver que está en riesgo. Entonces, nosotros no vamos a dirigirnos, eso es muy importante, no vamos a dirigir nuestra intervención del paciente con obesidad que está hospitalizado con cáncer y quimioterapia a una disminución de peso. No, eso no está contraindicado porque eso puede deteriorar su funcionamiento y también, como lo vemos ahorita, puede deteriorar la manera en que gestiona o se va adaptando a la quimioterapia. Entonces, vamos a dirigirnos hacia sea tal vez disminuir la masa grasa, pero a costa de incrementar la masa muscular. Entonces, ahí vamos a evaluar qué tanto. Aquí les dejo este cuadrito que también lo pueden encontrar en el artículo que los envié. De los bioquímicos, ese también tema es algo controversial porque el paciente que está en nuestro pabellón en oncología recibiendo quimioterapia, como se trata de este caso clínico, y les digo, puse este caso clínico porque el paciente oncológico va a tener diferentes etapas y diferentes tipos. Pero este que nos estamos dirigiendo en el caso clínico, podríamos relacionar estos parámetros bioquímicos también con síndrome metabólico por la parte de la glucosa, también con la parte de diabetes tipo 2, por, por la parte también de una diabetes que lleva constantemente no controlada y pues también con sus hábitos de nutrición que nos dicen mucho, ¿no? Con esta parte. Aunado a esto, pues los parámetros bioquímicos que le están sacando a los pacientes pueden ser desde diarios, si tienen a lo mejor una intervención, si vienen de postquirúrgicos, desde semanales, ya el paciente que quizá va de egreso, que está estable, entonces ahí va a ser muy variable y podemos aprovechar los bioquímicos que se le otorgan o que se le saquen. Entonces, sí, aquí la pregunta, ¿qué parámetros bioquímicos podríamos relacionar? Pues puede ser desde la glucosa, de cómo está nuestro paciente. Es decir, sabemos que el paciente tiene diabetes tipo 2. Sabemos que viene de una cirugía o postquirúrgico. Normalmente sus pacientes, por el metabolismo, incrementan la glucosa. Entonces también vimos que le estaban poniendo picos de insulina. Y también podemos relacionar la albúmina. No la albúmina, como decir, está con desnutrición, porque la albúmina también disminuye por el porcentaje o la parte de la concentración en sangre. Es decir, si un paciente fue a cirugía, puede ser que haya esta pérdida de la albúmina o que también la presión oncótica, ahí hay una redistribución de fluidos, le hicieron una anastomosis, entonces no podemos dirigir solamente la albúmina con el estado de nutrición, pero sí podemos dirigirla con la parte de la toxicidad de la quimioterapia, es decir, tratar de mejorar o que aumente este nivel para que también le vaya mejor con la quimioterapia. ¿Cuáles nos hablarían de función vital o deterioro del paciente? Se ha hablado mucho de la PCR. A los pacientes también, a la proteína C reactiva, sí se las están sacando constantemente, sobre todo después de cirugía, para evaluar esta parte de la inflamación. Entonces podríamos ver esa, les hablé de la albúmina, del conteo de linfocitos, de leucocitos, de neutrófilos, de monocitos. También ahí podríamos alvear esta parte y monitorear. Si bien no vamos a trabajar directamente con el estado de nutrición y no esperemos que después de una comida abundante suban o se eleven estos niveles, pero sí podemos monitorear. Pues ayer lo tenía en este nivel, mañana en este nivel, y ir anotándola en nuestra rúbrica. Eh, la albúmina también se ha descrito con esta parte de jugar en las neoplasias malignas con una disminución per se. Entonces ahí podemos también ver que esta presión oncótica a lo mejor disminuye, a lo mejor hay edema. Entonces también evaluarlo desde la parte bioquímica y traducirlo en la parte clínica o la parte antropométrica, porque si hay una disminución de la presión oncótica, pues la distribución de fluidos va a ser distinto, entonces no va a ser tan recomendable que estemos pesando el paciente, al menos que no sea un peso seco. Entonces ahí vamos a tener que tener cuidado
si tenemos como método la vía. Entonces ahí nos vamos a ir a la parte de las circunferencias, que sería lo más viable. Y bueno, ¿qué relación tiene la glucosa con la oncología? Aquí está esta figurita. Seguro lo han escuchado muchísimas veces o está dentro del manual de los mitos con el paciente oncológico, porque también es eso, ¿no? Que nos venden o que nos dicen, esto quita el cáncer, cura el cáncer, y nos decimos, wow, maravilloso. Si eso existiera, pues ya lo hubieran vendido, patentado y salvado a la humanidad, porque es una de las enfermedades, creo yo, más relacionadas o más terribles por su rápida evolución, porque es un ataque de tu célula contra tu propia célula. Y es como si fuera una contaminación, ¿no? Una pequeña célula puede infestar a otra y puede estar así como va agradando y cambiando su apariencia. Entonces, dicen que la glucosa o la teoría que presenta algunas descritas es que la glucosa pues alimenta a la célula tumoral, a la célula cancerígena. Entonces, pues no le demos glucosa. Pero bueno, eso es un comentario muy a la ligera porque sabemos que este efecto que decimos de el efecto Werburg o Werburg se dirige a que las células tumorales pueden aprovechar mejor o transformar la glucosa en piruvato y después en lactato. Es decir, que las células tumorales se nutren de lactato y por eso hay que disminuir el porcentaje de hidratos de carbono o de azúcar libre. Pero nosotros también sabemos que esta vía de transformación sucede en células normales, es decir, que que la glucosa también se utiliza como energía. Entonces, si hacemos esto, este pequeño experimento a vía de razonamiento lógico, pues decimos, bueno, le quitamos la azúcar o la glucosa o los hidratos de carbono a la célula mala, pero también se la le vamos a quitar a la célula buena. Y como sea, la célula se va a seguir reproduciendo, porque sabemos que hay vías metabólicas para transformar. ¿Cuáles son estas? Empezando con la glucólisis, siguiendo con la gluconeogénesis, ¿qué más? La glucogenólisis. Entonces, todas estas lisis van a hacer que nuestro sustrato se empiece a destruir y se empiece a aprovechar de mejor manera. Entonces, quizá en lugar de glucosa a lactato, el tumor de la persona sedentaria, mejor aprovechar ese lactato en una persona activa, es decir, a través de la actividad física. Entonces, ¿qué se recomienda más? En lugar de limitar o prohibir o tratar de disminuir el aporte de glucosa, pues que el paciente mejor, el paciente con cáncer, esté activo a través de una serie de ejercicios, a través de una serie de ejercicios compuestos de resistencia. Eso le va a beneficiar porque va a aumentar su masa muscular y a su vez también se podría tratar o evitar la sarcopenia. Entonces, este es una piedra angular del tratamiento oncológico en el que también vamos a valernos de la multidisciplinaridad. Ahí vamos a adquirir, si en nuestro hospital contamos con rehabilitadores, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, pues podremos empezar con esto y si no con el paciente de poco a poco. No va a ser un desgaste total, sabemos que no va a correr kilómetros, kilómetros, porque también el desgaste va a ser distinto, pero sí promover los ejercicios de fuerza y resistencia en su nivel y de poco a poco escalonado. Entonces, podemos de aquí sacar esta evidencia. Digo, hay otros estudios que evalúan esta parte de la dieta cetogénica, por ejemplo, en el paciente con cáncer de próstata o en el paciente con cáncer de mama, pero no se recomiendan tanto al final porque disminuyen la palatabilidad y no queremos que el paciente deje de comer. Entonces, al contrario, vamos a apostar por el balance de los nutrimentos. De clínicos, ¿qué podemos evaluar en esta parte? Como les comentaba al inicio del caso, la fuerza de presión o de agarre, qué medicamentos está consumiendo actualmente y la quimioterapia, qué tipo, qué ciclos. A veces la quimioterapia puede ser cada semana, quincenal o mensual. Ahí es donde vamos a también ver la evaluación dirigida hacia qué momento, cómo vamos a ir escalonando la dieta, si vamos a necesitar soporte nutricio, cómo vamos a ir escalonando el soporte nutrimental porque sabemos que tenemos a lo mejor una semana para que el paciente se recupere y otra vez viene la quimioterapia. O tenemos 2 semanas y el paciente tiene mucha náusea. Bueno, ahí tenemos un poquito más de tiempo para ir poder planeando la intervención. Entonces ahí
Es muy importante evaluar toda esa parte. Como les comentaba, cáncer es una enfermedad, creo yo, por pasos. Desde el momento, desde la sospecha clínica, desde el tratamiento, desde la recurrencia o tristemente y lamentablemente a la muerte. Entonces también tenemos que ir evaluando esta parte de la desnutrición. Sabemos que ya en cuidados paliativos, pues la caquexia puede estar presente, entonces también de métodos anabólicos es muy importante intentar hacerlo. La caquexia pues ya tiene un componente más hacia la inflamación crónica, en el que quizá la nutrición no lo va a revertir, pero sí va a ayudar a darle un mejor estilo de vida al paciente. Entonces ahí también abstenernos de tratar de que el paciente coma el 100%, que el paciente baje de peso, que el paciente mejore sus indicadores bioquímicos, porque ya puede estar muy alterado. Pero si me hablan de él desde la sospecha clínica, creo que ahí podemos incidir bastante en nuestra evaluación. Entonces, también va a ser muy importante identificar en qué etapa está el paciente. En nuestro caso clínico, el paciente ya estaba aquí en la parte de curación o tratamiento dirigido hacia la curación a través de la quimioterapia, porque ya había tenido también la remoción del tumor a través de la anastomosis, ¿no? Entonces ahí podemos ingerir bastante en que no pierda peso y que esta grasa en exceso le ayude a proteger, no promoviendo que esté ahí, pero que sí sea le llamamos a nosotros como esta parte de curita, de contención, por si el paciente deja de consumir esa grasa se vaya utilizando en lugar del músculo o el desgaste muscular. Estos estudios es lo que les comentaba. Eh, a partir del tipo de cáncer o la referencia en la que se estudió, se puede ver el estadio, que es muy importante tratar de recuperar el paciente el estadio clínico y el tratamiento. Entonces se puede ahí revertir algunos síntomas como pueden ser propios de la toxicidad y sí que el paciente mejora la sarcopenia o disminuye el nivel sarcopénico, puede también incrementar la mejor tolerancia a la quimioterapia. Hasta aquí con la parte clínica, vamos con nuestro paciente evaluándolo, ya recogimos los parámetros clínicos. Ahora hay que hacer la correlación también con la parte dietética. Es muy importante que estos no se evalúen, por ejemplo, antropometría, ya, bioquímicos, ya, sino que todos váyanse uniendo en cadenita, como les voy a presentar al final de la presentación, al fin de tener un proceso de atención nutricia y una evaluación completa. Entonces, en dietéticos, ¿qué vamos a observar? Pues la parte de la ingesta calórica al ingreso a los 7 días y el momento de recibir la quimioterapia. También es muy importante evaluar cómo estuvo comiendo en casa. Se recomienda que para esto usemos la frecuencia de consumo semicuantitativa, es decir, al ingreso utilicemos para saber cómo estuvo comiendo los 3 meses anteriores a su hospitalización. En la hospitalización, pues sí podemos utilizar un recordatorio de 24 horas de pasos múltiples, porque es donde tenemos o estamos viendo el paciente, cuánto de la charola se está consumiendo. Si ustedes o están en la parte de dietética o trabajan directamente con el servicio de comedor, pues ahí averiguar qué tipo de dieta le están dando, cuántas kilocalorías, gramos, porcentajes y hacer este porcentaje de ecuación de cuántos realmente está consumiendo. Y ya con base en eso, pues ver también si ya hay una prescripción dietética, cuánto de eso está consumiendo o alcanzando. En la parte de quimioterapia también se recomienda, ya que se va al paciente a lo mejor en casa, a veces sí, después directo de la cirugía empiezan la quimioterapia, a veces el paciente se va a casa o también dependiendo, al paciente le dan la quimioterapia vía oral. Entonces también ahí evaluar si lo vamos a volver a ver en consulta externa, cómo estuvo consumiendo en su casa y ahí si hay unos síntomas asociados a la toxicidad. También es muy importante cruzar si va a haber apoyo nutrimental. Es muy común en los pacientes oncológicos que tengan la vía oral, pero después empiecen con síntomas, por ejemplo, como en nuestro caso clínico, de náuseas, entonces se tenga que ir a la vía enteral con una sonda nasogástrica o a la parte mixta o parenteral
Por ejemplo, hay algunos protocolos, digo que yo no recomiendo, pero les cuento lo que hacen, que en cáncer de próstata para poder también hacer una cirugía complicada, ya de una vez les ponen el catéter. Entonces ya salen con su catéter para iniciar la vía parenteral, ya que no van a recibir alimento en 5 o 7 días. Digo, es muy poco para una parenteral, pero es un protocolo que se realizan y que también estamos tratando de proponer desde nuestro lado como expertos en nutrición clínica para que esto no sea promovido o no se siga continuando. Pero pues es algo que se hace y se los cuento por si tienen el caso, pues también evaluar esta parte de la nutrición parenteral, si se va a retirar, si se va a casa o si se va a casa con esa parte de la nutrición entera domiciliaria. A veces los pacientes, por ejemplo, tienen esta fuga de anastomosis en la que no hay esta completa adherencia al intestino y pues sí, tienen que consumir o tener esta parte de soporte nutrimental. Digo, aquí no va a ser el caso, porque si lo estamos evaluando en colon, ya sería muy, muy hasta al final del intestino, que es la opción si el paciente no consumiera alimentos, pues podría ser la parenteral o la mixta, cuidando siempre cuando hay una anastomosis por la hidratación, sobre todo en colon. Bueno. Determinación de los parámetros nutrimentales. Anteriormente, y ahora les cuento también, nosotros estamos estudiando de esta parte del índice inflamatorio de la dieta, en el que evaluamos ciertos nutrimentos. Aquí se los presento. Son muchísimos, por eso ahorita solamente está en fase de investigación, porque durante la clínica, pues es difícil evaluar todos ellos. Eh, Hay diversas publicaciones que ya cortan estos 45 componentes a 22 y un ajuste de energía por 1000 calorías. Eso vuelve comparable uno a otro, es decir, que puedan estar el índice de un paciente con el otro índice del paciente y compararlos. Bueno, pero eso se los cuento porque está en fase de investigación y es lo que estamos trabajando para ver si tiene alguna relación. Espero contarles próximamente si sí hubo alguna relación. Nada más se los presento para que ustedes sepan y vean qué parámetros pueden tener o pueden contener esto, ¿no? Pueden dar un efecto proinflamatorio, como pueden ser los ácidos grasos saturados y trans, o pueden dar un efecto antiinflamatorio, como pueden ser los gramos de fibra dietética. Entonces ahí se los dejo para que se vayan enterando y también hay diversas publicaciones acerca de esto con otros enlaces clínicos, como puede ser diabetes, como puede ser cáncer, como puede ser eh, ahorita también se está estudiando un poco de supervivencia, adultos sanos, entonces algo interesante a evaluar porque está presente en nuestra dieta. Y bueno, también al paciente con cáncer se ocupa mucho que si tiene una disminución de ingesta al 50%, pues también va a haber una fase de intervención o si hay una de intervención de nutrimentos, sobre todo los micronutrimentos. Y también se habla mucho si el paciente va a requerir algunos suplementos nutrimentales. La primera vía es que el paciente empiece a consumir de diversos colores, de diversas texturas, para promover la fibra. Ahorita lo estoy hablando de nuestro paciente o nuestro caso clínico del cáncer colorectal, que sabemos que la fibra es uno de los factores pronósticos y también de los factores etiológicos del consumo de fibra en el paciente con cáncer colorectal. Entonces, esta promoción creo que es algo muy sencillo para la educación nutricional, que es algo que también debe estar presente en la intervención. Y bueno, por último, vamos a evaluar el estilo de vida. A veces veamos diversas cosas, ¿no? Los bioquímicos del paciente están acá, ay, no, el antropométrico ya disminuyó de peso y no vemos al paciente que realmente la está pasando mal, digo, tiene una enfermedad que condiciona también su estado de vida, que las quimioterapias pueden ser muy duras, que el tratamiento puede ser muy duro, que todas esta parte de cómo llevaba su vida anteriormente puede estar reorganizada por una serie de factores, por la asistencia a quimioterapia, por las citas constantes, por la preocupación de qué me va a pasar. Entonces es muy importante tratar de apoyar en esa parte. Como les comento, la actividad física les va muy bien, entonces evaluar por minutos por semana.
El reporte de calidad de sueño en horas y momentos de insomnio, que ahí es donde también batallan bastante, promover la higiene del sueño. Y bueno, en el paciente oncológico hay diversas, o paciente sí, con cáncer, hay diversas escalas. Esta es una de las más populares, el índice de Karnofsky, que lo evalúan al inicio. Generalmente lo hacen los médicos y nosotros tomamos el reporte, pero también lo correlacionamos con el estado del paciente, ¿no? Puede ser que nos diga 90 Karnofsky y nosotros vemos como nuestro paciente que ya le cuesta la movilidad, que ya ni siquiera se puede parar para ir al baño. Entonces ahí dudarlo y tratar de verificar. Este índice fue diseñado especialmente para la población oncológica y entonces mide la capacidad de los pacientes para realizar tareas rutinarias. Es uno de ellos. Acá se los presento, en donde ahí se van asignando puntajes o porcentajes y bueno, ahí podemos ver que el cero ya corresponde al paciente fallecido, ya cuando vamos al 0%, pero al 100% con una actividad normal, asintomático, y también lo podemos relacionar con el screening inicial. Nuestro paciente también tuvo un índice de Karnofsky que ahí requería de por ejemplo, un 70. Ya era incapaz de poder levantarse por sí mismo. Es muy importante tomar estos indicadores porque también puede ser algo a evaluar. Es decir, si a lo mejor la alimentación le está costando trabajo, no está durmiendo de forma adecuada y su glucosa está alterada, como se dan cuenta, pues ya unimos tres eslabones y ahí podemos intervenir directamente en la parte de la higiene del sueño. ¿Qué está haciendo antes de dormir? La cena está haciendo muy tarde, los alimentos no son de la consistencia ideal, a lo mejor la anastomosis ahí hay una fuga o a lo mejor le está cayendo mal, no está dirigiendo de manera correcta, entonces ahí podemos evaluar también esa parte y relacionarla con el estilo de vida. El paciente nos dice, dormí excelente. Ah, bueno, entonces ya lo relacionamos en algo que realmente le está afectando, que a lo mejor con un parámetro bioquímico que dice, bueno, sí, sí podemos evaluarlo, pero no le está afectando directamente y él ni se entera, como vemos en el paciente del caso clínico, que ya tenía un mal manejo, quién sabe por cuántos años, y él ni siquiera se entera porque a lo mejor eso no es lo que le agrava o le importa en este momento que tiene cáncer. Entonces es importante. Bueno, como conclusiones, sabemos que la caquexia está presente en el 80% de los pacientes, es decir, en la mayoría de los pacientes va a estar. Entonces no podemos darnos el lujo de perder el tiempo, de que nuestras intervenciones sean hacia la pérdida de peso o que con un solo nutrimento tratemos de curar el cáncer. Y lo pongo entre comillas porque hay muchas intervenciones que dicen licuado, inmunoterapia para curar el cáncer. No. Si solamente sabemos que eh, el cáncer tiene diversos factores etiológicos, una intervención, un solo nutrimento o un solo licuado no le va a curar el cáncer. Pero sí podemos apoyarlo y evitar que esa desnutrición se complique. Y bueno, también lamentablemente es el 35% de las muertes con cáncer. ¿Por qué? Por la parte de la prevención. Ahorita también estamos tratando de dar estas pláticas desde atención primaria a la salud, porque los pacientes que han llegado, pues ya llegan en etapas muy avanzadas en que difícilmente se puede hacer con ellos. Entonces, desde la atención primaria a la salud, desde la prevención, desde el diagnóstico oportuno, ahí nosotros sí podemos ingerir y bastante. La alimentación puede ingerir bastante en estos estados de antes del paciente en la prevención. Pero ¿qué sucede? El paciente generalmente, nosotros mismos podemos decir, pues, si tengo cáncer no quiero saber, o si cómo es esto, se me hace muy complicado. Entonces, de tratar de digerir este conocimiento para llevarlo, por ejemplo, a comunidades, a poblaciones. Ahí nosotros en el hospital, en el INCAN, estamos tratando de dar pláticas a colonias cercanas que están ahí. A veces los pacientes no son pacientes, las personas que viven cercanas al hospital ni siquiera saben que es un instituto de cancerología. Dicen, ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Y ya cuando les explicamos, ya se dan una idea al menos de qué puede ser cáncer. Entonces, tratar de sensibilizar desde la atención primaria a la salud, creo es que es bastante importante. Así como nosotros vamos a colaborar desde proveedores de la salud, con investigadores, con hospitales, con directivos, con la industria, que también es un tema
que no hemos ahondado tanto en esta plática, pero que sí es muy importante porque al final dicen, bueno, todo nos da cáncer, ¿no? He escuchado personas que dicen, bueno, es que el ambiente me da cáncer, que si comes esto me da cáncer, que si haces esto me da cáncer. Bueno, sí, pero no te va a ir mejor si tú tienes todo el background o todo el ambiente y disminuyes los factores. Entonces, la alimentación es uno de los factores prevenibles en el cáncer. Entonces, tenemos mucho, mucho por hacer. Lo que se evalúa, se monitorea y se vuelve a evaluar. ¿Qué también pasa con el paciente oncológico? Que lo evaluamos una vez le dio náuseas, la quimioterapia lo evaluamos y ya. No volvimos a ver si el episodio se repitió, cómo va, o esta pérdida de peso si ha disminuido. Sabemos que a lo mejor no disminuye completamente, pero sí un porcentaje. Entonces, todo lo que vayan a evaluar es muy, muy importante monitorearlo y volverlo a evaluar, sobre todo porque el tiempo en el que hay esta intervención eficaz o en este momento de actuar puede ser muy corto. A lo mejor el paciente viene, lo operan y luego ya se va. Entonces ahí tratar de volverlo a evaluar o citarlo a a la consulta externa. ¿Qué podríamos decir de la evaluación de este paciente? ¿O ustedes con qué se quedarían? Lo más importante. Yo creo que es la cadena de evaluación o los eslabones de evaluación. No solamente centrarnos en lo antropométrico o en lo dietético. Como vimos, el paciente tiene distintas esferas, desde la pérdida de peso excesiva, aunque tenía un IMC alto o elevado, pero sí ya estaba perdiendo peso, desde que ya también estaba con la quimioterapia y que esto también le provocaba algunos síntomas, y desde que también es un paciente que tiene la diabetes. Entonces también hay que tratar de controlar. Hay una línea de investigación que solamente se los voy a comentar, que habla acerca de la diabetes como factor etiológico de del cáncer. Entonces puede ser en pulmón, se está estudiando en páncreas. Entonces también podemos dirigir las intervenciones desde los pacientes que tienen diabetes y de ahí evaluar. No quiero decir con esto que tienes diabetes y te va a dar cáncer. No, no es así de simplista este razonamiento, sino que es un factor en el que nosotros también podemos incidir directamente desde el monitoreo de la glucosa o el control de la glucosa y desde el consumo de fibra, que es algo importante también en este paciente que ya también había dejado de consumir. Entonces, les presento esta evaluación, esta cadena de evaluación, que nos dice, primero hay que evaluar el estado nutricional. ¿Con qué parámetros? Vamos a elegir qué parámetros. Vamos a nosotros también, aparte del estado nutricional del paciente con cáncer, vamos a evaluar su estado. ¿Cómo la vamos a evaluar y con qué parámetros la vamos a evaluar? Vamos a evaluar también su estado funcional, la actividad física, si se puede parar, si se puede levantar, con qué lo vamos a evaluar, a lo mejor este índice de Karnofsky, a lo mejor si tenemos dinamómetro, perdón. Y las barreras nutricionales, a lo mejor el paciente ya tiene náusea, a lo mejor el paciente no quiere, el apetito es reducido, a lo mejor el tumor está en la parte gástrica o en el estómago, entonces ya tiene menos apetito o menor capacidad gástrica. Hay algunos síntomas de malabsorción. El paciente también está pues en estrés, ya sea estrés por la misma enfermedad o el estrés emocional. Entonces ahí también tendríamos que evaluar su red de apoyo, cómo intervenir y sobre todo también la parte psicológica, si en nuestro medio está presente el psicólogo, pues también verificar que exista esta interconsulta con el psicólogo, verificar que también el paciente se escuche evaluado y escuchado, perdón, porque a veces vamos a la cama del paciente o el pase de visita es muy rápido, solo tenemos 15 minutos, ¿no? Entonces, tratar de darnos el tiempo para regresar, ver cómo está el paciente, que nos platique un poco. Sé que no tenemos el tiempo suficiente, a lo mejor en la parte clínica, pero sí tomarlo en cuenta respecto a si le está gustando la comida, cómo está viendo la intervención dirigida, la parte de explicarle por qué la pérdida de peso, que no es su culpa. Entonces, quitar también estos tabús de que un solo episodio de su vida le dio cáncer, porque esto también es un proceso evolutivo de muchas vías. Y también, pues, ver los efectos adversos de la medicación y cómo está
el tumor, si es un tumor sólido que invadió otras partes, si hay presencia de metástasis, si hay presencia de algunas interferencias a lo mejor en cabeza y cuello que imposibilita la alimentación, entonces tendríamos que evaluar esa parte. Y bueno, aquí lo vemos por categoría, por parámetro y qué herramienta vamos a utilizar. Creo que es lo más importante como conclusión para ir cerrando este webinar y esta charla acerca de nuestro caso clínico, agruparlo, qué categoría vamos a agarrar, qué parámetro vamos a tomar en cuenta y qué herramienta vamos a utilizar para poder evaluar ese parámetro. Alguna de la evidencia científica muy recomendable en cáncer, tratar de evitar estos productos anticancerígenos milagrosos que curan el cáncer. No, por favor, es muy dañino hasta para los pacientes creer que algo solamente les provocó el cáncer y creer que solamente algo se los va a curar. Entonces, tratemos de aportar desde la desnutrición. Es lo más importante, a mi parecer, en el tratamiento de la evaluación en el tratamiento y en la evaluación y en el diagnóstico. Algunas palabras que ustedes pueden, por ejemplo, en PubMed, si están más familiarizados, meter, pues son estas, se las dejo también en la presentación, que seguramente les van a compartir con los artículos que les envié, por si tienen alguna de, no sé, a veces nos dicen, voy a poner un ejemplo inventando, este jugo va a funcionar. Bueno, lo pongo. ¿Qué tipo de cáncer? Si está evaluado en qué tipo de paciente, si es parte de la evaluación, entonces lo puedo buscar y ver si se adapta un poco más a nuestra intervención. Y también no olvidar el ojo clínico, que también es algo muy, muy importante. Entonces, sobre todo en este examen del examen de la evaluación física. Y por mi parte es todo. Espero sus preguntas. Gracias. Excelente, maestra, muchísimas gracias por la presentación esta noche y haber abordado cada uno de estos puntos de manera bastante detallada. Bien, como lo menciona el colega, vamos a pasar ahora sí a un espacio de preguntas para poder resolver las dudas que tengan en relación al tema que hemos abordado. Para ello, voy a proyectar las preguntas, no sin antes compartirles el link que le hemos dejado en el mismo chat del Zoom. Por ahí pueden acceder nuevamente a la página, a la plataforma de Slido, para que puedan dejar sus preguntas, a la vez que agarro un breve minuto para poderles invitar, colegas, al próximo curso de actualización en soporte nutricional enteral y parenteral que inicia el 15 de octubre. Recuerden que por el momento vamos a estar en un 30% de descuento por temporada de lanzamiento con el código soporte 24. Pueden acceder a través del el código QR, o de lo contrario también le vamos a compartir el link en breves instantes a través del chat del Zoom. Vamos a tener una amplia plana docente, especialistas en el tema y en el ámbito del soporte nutricional. Y pues vamos a contar con 8 módulos del curso que están distribuidos en horarios entre martes y jueves, de 7 a 9 hora Perú, Ecuador, Colombia, y de 6 a 8 hora en la Ciudad de México. Estos son los temas que se van a abordar y pues bueno, los invitamos a que puedan participar en el próximo curso. Ya nos quedan pocas vacantes, así que en nuestras redes sociales, tanto como en la página web, pueden revisar la información sin problema y comunicarse con nosotros para poder ayudarlos con la gestión de sus inscripciones. Y bueno, ahora sí, colega, pasamos al espacio de consultas. Felizmente, gracias a los colegas que ya nos han compartido sus dudas, vamos avanzando con la primera, que nos dice: ¿el muérdago en cápsula serviría como un complemento al tratamiento nutricional? Eh, Podría ser utilizado siempre y cuando primero se revise la etiqueta, porque a veces sí contiene el alimento, el suplemento principal, el complejo activo, o a veces ni siquiera tiene ese porcentaje. Como tratamiento o como parte del suplemento nutrimental, no es tan recomendable si no hay alguna evidencia que lo soporte. Entonces, mejor dirigirnos hacia los alimentos bioactivos, como puede ser la fibra, los probióticos o como veamos este círculo de colores. Entonces, tratar de no hacer uso de este tipo de suplementos y mejor dirigir la intervención a esta parte. Excelente, maestra. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice: ¿con qué peso se saca el requerimiento energético?
Es importante dentro de las guías, nos dice mucho que manejemos 30 a 35 kilocalorías por peso, ver si el paciente no ha tenido un porcentaje de peso mayor al 10%. Si es así, hacerlo con el peso teórico o con un peso habitual, pero si ha disminuido demasiado, esa es la indicación. El peso actual solo sería si tiene un porcentaje menor al 10 o al 5% de esto, y también probar si no hay esta retención de fluidos. En ese caso se indicaría el peso seco. Perfecto, maestra, muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿cuáles son los parámetros bioquímicos que siempre tienen que tomarse en cuenta en el cáncer? De los parámetros más importantes, son la parte de la biometría hemática, la cuenta de linfocitos totales, leucocitos, monocitos, neutrófilos. Y no porque nuestra intervención vaya a quitar o a disminuir, sino porque habla un poco de deterioro del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que con la quimioterapia, sobre todo en cáncer gástrico o en cáncer enterales, presentan mucositis. Entonces ahí tendríamos que ver la presencia o el conteo de neutrófilos. Entonces, de primera instancia sería la biometría hemática, y enseguida podría ser la glucosa, como habíamos visto si está en un paciente postquirúrgico, y toda la parte del funcionamiento metabólico, como pueden ser el perfil de lípidos y también la PCR reactiva, si es que la cuentan o la toman en el hospital o en laboratorio. Eso sirve mucho para ver la parte de la inflamación crónica, y que también se toma regularmente en los pacientes con cáncer. Excelente, maestra, gracias por resolver la pregunta. La siguiente nos dice, ¿qué tipo de suplementación se recomienda para pacientes oncológicos? Bueno, la suplementación está dirigida, o actualmente lo que ha estado estudiando es acerca de los complementos de inmunoterapia, que pueden ser el omega 3, los nucleótidos, la parte de la arginina. Hay estudios que han demostrado efectividad. Y en este caso, a diferencia de otras patologías, sí han demostrado un mejoramiento. Entonces, esa puede ser la suplementación, el omega 3, como les comentaba, y también ver si hay deficiencias, o sea, si hay deficiencias de vitaminas, pues tratar de solapar o verlas con un multivitamínico es muy importante. La glutamina es controversial para tratamiento de la mucositis, pero sí está desaconsejada su uso en pacientes que no presenten una severa mucositis. Entonces podrían ser estos suplementos, sobre todo el omega 3 ha demostrado mayor efectividad. Perfecto, maestra, gracias por ayudarnos con la pregunta. La siguiente nos dice, ¿hay algunos porcentajes generales de macronutrientes en este tipo de patologías? Y en este caso se podría dar 1.6, 1.7 de proteína. Claro, claro, digo, ahorita no les di tanto de estos indicadores porque pues la plática no estaba dirigida al tratamiento, estaba un poco dirigida más hacia la evaluación, pero una vez después de la evaluación y establecido el diagnóstico, sí pueden ser considerados estos porcentajes. Por ejemplo, si vamos a utilizar o a tratar de disminuir el porcentaje de glucosa, como veíamos en el caso clínico, la glucosa, pues a un 50% está perfecto. Si vamos a tratar de hacer la dieta cetogénica en un paciente quizá que se ha comprobado una reducción de esta parte, como en el cáncer de mama, pues sí nos iríamos a esta parte. Pero si no, eh, las guías nos hablan de porcentajes normales, del 50 al 60, del 20 al 30, y sí proteínas, sobre todo en sarcopenia, en donde vamos a tener esta parte de evaluación funcional, y nos hablan hasta de 2 gramos por kilo de peso. Entonces sí se podría dar estos gramos de proteína por kilo de peso. Excelente, maestra, muchas gracias. No sin antes igual recordarles, colegas, bueno, si bien es cierto el tema de la evaluación, pues hay algunos puntos que quizás estén más relacionados al tratamiento nutricional como tal, pero esperamos que se pueda dar el contexto para un próximo curso de nutrición oncológica como tal. Esperamos
que pueda ser de ayuda para ustedes. Próximamente igual les podemos informar acerca de ello. Considerando la siguiente pregunta, dice, ¿qué considera ser el no, ¿cuál considera ser el factor que más se olvida durante el proceso de atención nutricional en la práctica clínica? El factor, creo que, y a lo mejor por este webinar, el factor que más se olvida es este monitoreo, ¿no? Vemos al paciente y decimos, vamos al screening, la evaluación, el diagnóstico, y nos emocionamos mucho con el tratamiento, pero después todo esto lo debemos de traducir en metas y estrategias, y en monitoreo es lo que más se olvida. Este seguimiento al paciente, porque a lo mejor lo cambian de piso, porque a lo mejor se va de egreso, porque muchísimas situaciones, pero se nos olvida volver a monitorear lo que en un principio establecimos como meta o estrategia. Dijimos, a lo mejor queremos a un 80% de su requerimiento. Volvimos a evaluarlo, se fue, no sabemos. Entonces yo creo que lo que más se olvida es el monitoreo. No sé si por ahí va la pregunta. Esperemos que sí, maestra. Igual, de todas maneras, pueden comentarnos en el chat sin problema. La siguiente pregunta nos dice, ¿considera alguna suplementación que mejore los efectos secundarios dado por el tratamiento oncológico? En la parte, por ejemplo, de náusea, los pacientes que se les da algo frío, sí mejora bastante. Por ejemplo, está consumiendo muy poquitas calorías, entonces le da un suplemento nutrimental y se le da frío, el paciente mejora muchísimo esta parte de la náusea. También en el hospital se les da té de jengibre a los pacientes con mucha náusea como efecto secundario a la toxicidad por quimioterapia, y también un poco de cúrcuma en los guisados. Ahora, no como su suplementación, nada más para mencionarlo, sí se ha visto que el paciente que mejora su masa muscular tiene menores efectos secundarios, entonces también podría ahí ser la intervención de proteína y de mejorar la funcionalidad del paciente y del músculo del paciente. Excelente, maestra. Para ir finalizando con las últimas preguntas, creo que en relación a la pregunta de proteínas, ya lo habíamos mencionado también. Dice, ¿es verdad que una dieta alcalina es recomendable para pacientes oncológicos? Bueno, hay algunos estudios pequeños que lo avalan o que lo dicen, sobre todo por esta parte de probar el ácido láctico o de disminuir la acidez total del cuerpo. Sabemos que en condiciones normales nuestro cuerpo tiene sistemas que pueden compensar, es decir, la dieta alcalina podría tener algunos efectos, pero no está comprobado ni hay evidencia científica al respecto, así como también la dieta cetogénica. Entonces, no probar, creo que la recomendación sería no probar dietas que no tengan un soporte o una evidencia científica contundente, y sobre todo por no comprometer el estado del paciente en que disminuye su ingesta. Nuestra principal prioridad es que se mantenga su ingesta en su 100% si se puede, si en su 80%, que es lo más viable, porque sí va a haber una disminución de ingesta, digo, como pauta general. Lo importante es individualizar el tratamiento al paciente, pero como pauta general, y como comentan, pues sí puede haber una serie de webinars acerca de cada tipo de cáncer, porque sí hay bastante evidencia acerca de eso. Excelente, maestra. Ya continuando con las dos últimas preguntas, la penúltima nos dice, en caso de obesidad sin pérdida significativa de peso, ¿es necesaria la suplementación con fórmulas enterales? Depende. Si va a condicionar, sabemos que el algoritmo dice primero vía oral. Siempre vamos a querer la vía oral. Si no se logra la ingesta por vía oral, después vamos a requerir la parte de vía oral y mixta, a lo mejor suplementación. Y de ahí, si no se logra, vamos a ir a la vía enteral. Así es la parte del algoritmo. En este caso, como les comento, no vamos dirigidos a que el paciente con obesidad, pues digamos, no está perdiendo de peso, porque eso va a ser un factor, al contrario de muchas enfermedades, va a ser un factor protector para él. Ese tejido adiposo va a ser un factor protector para su navegación. Sí podemos monitorear los parámetros bioquímicos, ir hacia a lo mejor a la disminución de la glucosa, a lo mejor a la disminución del colesterol total,
o del colesterol LDL o el colesterol, como le llaman el malo, sí podemos ir a eso, pero no necesariamente hacia la pérdida de peso. Entonces, la fórmula enteral va dirigida más bien al consumo o la vía oral que no pueda ser facilitada para el paciente. Si no puede ser esta aportada o no podemos alcanzar ese porcentaje, entonces nos vamos a ir a lo mejor a una ingestión o un aporte nutrimental mixto, la vía oral con la enteral, pero no solamente dejarlo por la pérdida de peso con el paciente obesidad. Más bien, si a lo mejor ya hasta sabemos que va a ir a cirugía, como parte del apoyo prequirúrgico, podríamos ahí ahondarlo un poquito más. Excelente, maestra. Tenemos ya ahora sí la última pregunta. Dice, ¿cómo conocer cuántos miligramos de omega 3 se podría brindar en el paciente diariamente? Bueno, las recomendaciones, sobre todo, por ejemplo, si hay un aumento de triglicéridos que se llega a dar por este desbalance metabólico, la recomendación va de 1,2 a 2 gramos digo, general, no por kilo de peso, de 1,2 a 2 gramos diarios. Y también evaluar los suplementos, porque a veces no es posible que sea aportado por la vía oral o por los alimentos. Entonces también evaluar los suplementos, cuánto de DHA contienen, si tienen una fuente confiable, como puede ser el aceite de pescado, porque a veces contienen muy poquita cantidad y entonces el paciente tiene que consumir hasta 6 cápsulas por día. Entonces tratar de evaluar esa parte y también con la evaluación de la dieta. Digo, en pocos hospitales se puede dar que les den a lo mejor pescado, pero sí tratar de ver el suplemento nutrimental, sobre todo por la calidad. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Entonces, al parecer hemos llegado a la parte final de las preguntas, agradeciéndoles nuevamente a los colegas que han podido aportar con sus consultas y dudas. Realmente nos ayuda bastante poder saber que hemos resuelto gran parte de sus dudas. Muchas veces en estos espacios, por el tiempo en sí mismo, no llegamos a cubrir todas las preguntas. De verdad, nosotros sí queremos poderlos ayudar en específico resolviendo sus preguntas. Sin embargo, por el tiempo mismo no se puede a veces, pero gracias de todas maneras por participar en estos espacios de consultas. E igual, nuevamente, colegas, reiterarles, como bien lo comentaba antes, la invitación para el próximo curso de soporte nutricional. Les compartimos el link a través del grupo, a través, perdón, del chat del Zoom. De igual forma pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook y en Instagram como Genup Educación. También ahí mencionarles los números de contacto y atención para gestionar sus inscripciones, y también pueden revisar la página web en donde pueden completar los formularios para así poder registrarse tanto a los webinars como a los cursos también que tenemos programados para los siguientes meses. Y nuevamente, maestra Abril, gracias por acompañarnos y le reitero las felicitaciones por parte de la institución. Realmente ha sido de gran ayuda para todos los colegas que nos comentan ahí en el chat. Nos dice la colega Ana, muchísimas gracias, de verdad, buena presentación y gracias por compartir sus conocimientos. También la colega Liz Meli nos dice mil gracias por la información brindada. Gracias, colegas, por habernos, por el interés que han tenido y por el tiempo que les han brindado a este espacio para poder acompañarnos en este evento. Recuerden que igual vamos a compartirles la grabación y bien, como mencionaba la maestra, también los artículos que nos ha podido hacer llegar para que ustedes puedan seguir actualizándose en este tema que sabemos que ha sido uno de los pequeños puntos iniciales, seguro, del abordaje nutricional, que es el punto de evaluación, de manera sucinta, pero de manera también clara y precisa en relación a lo que queríamos plantear para el presente webinar, pero esperamos contar con su participación para poder ampliar, como bien lo menciona la colega, en este espacio de la nutrición oncológica. Entonces, maestra Abril, no sé si tuviera algunas palabras finales para compartir con los colegas. Bueno, agradecerle su presencia a esta sesión y sobre todo, pues sí, llevarnos a casa este mensaje que
El cáncer como tratamiento nutricional ahora no es tan viable o no hay evidencia científica que pueda soportarlo, pero sí que nuestro papel es muy importante en la prevención del cáncer y también en el tratamiento de la desnutrición ocasionada por el cáncer. Entonces, ahí sí podemos ingerir bastante y creo que es un gran trabajo en el que si nos unimos podemos pues también evitar esta terrible enfermedad que lamentablemente cobra la vida de muchos.